Se vienen denuncias, investigaciones y posibles sanciones porque el tema del se acabó el combustible, se acabó la gasolina para los aviones con el gobierno petrochavista resultó ser más que noticias falsas y una descontextualización total. Sinceramente, esto ya es muy riesgoso para la estabilidad de Colombia. Sinceramente, ya esto es abusar de las campañas políticas a la presidencia. Creo yo que están corriendo demasiado la línea ética. Son una vergüenza para el país lo que hemos visto en las últimas horas, porque la coordinación de medios tradicionales, políticos del Centro Democrático y otros, y obviamente el uribismo que está en la oposición, que tienen poder económico, y los que están en redes sociales, fue muy obvia, sí, muy evidente lo que estaban intentando hacer, el saboteo, al punto que fue hasta riesgoso. ¿Por qué? Porque mucha gente se asustó, se preocupó, generaron pánico económico, la estabilidad en los aeropuertos se vio pues afectada. Y hay algo muy raro por parte de Avianca, Latam, también por parte de Terpel, que es el responsable de suministrar ese combustible a estas empresas de aviación, porque pues resultaron que, diciendo que había un desabastecimiento en algunos aeropuertos, empezaron a cancelar vuelos. Algunos uribistas en redes sociales decían que se estaban cayendo los aviones y que esto era producto del castrochavismo de Petro, pero terminó en que nada tenía que ver el gobierno. Sí hubo una afectación en Reficar, pero algo que se había superado hace ratos, y lo que dice la Aerocivil es que no iba a permitir que se cancelaran vuelos porque el suministro de este combustible estaba asegurado, que había algunas anomalías, sí, que se hizo algo preventivo, un comunicado preventivo, pero que en últimas terminó en un ataque muy coordinado para desestabilizar la aviación en Colombia y afectar al gobierno de Gustavo Petro. Creo yo que es demasiado vergonzoso lo que están haciendo. Y oh sorpresa, esto aparece cuando se evidencia que alrededor de 12 billones de pesos se habían embolatado de las regalías y de Locat Paz en el gobierno de Iván Duque. Pero miremos qué fue en realidad lo que terminó pasando con el tema de los combustibles de los aviones. Ayúdenos a compartir, queridos amigos. Repito, y pueden revisar en todas partes. A mí no me pagan para esto, pero sinceramente dañar la estabilidad de Colombia, el progreso y la reactivación del país como se está viendo actualmente, no creo que sea conveniente para Colombia, ¿sí? El país, vemos la entrada de vuelos, la alta demanda, y por eso vemos que se debe suministrar mayor combustible. Por lo tanto, salir con todo esto para dañar la tranquilidad de los colombianos, creo yo que es abusar de las campañas políticas. Ojalá Vicky Dávila, María Fernanda Cabal, Miguel Uribe, Abelardo de la Espriella y todos estos otros ampones entiendan que quienes estén detrás de estas coordinaciones le están haciendo un daño muy grande al país, y pues creo yo que ya se están viendo muy obvios y la gente va a terminar odiándolos. Colombia cuenta con existencias suficientes de combustible para garantizar la operación de aerolíneas y aeronaves comerciales. Así lo anunció la Aeronáutica Civil frente a supuestos rumores de desabastecimiento. Mayra. Vilma, por ese motivo, la Aerocivil y la Superintendencia de Transporte establecerán sanciones por la cancelación de vuelos sin cumplir con los reglamentos aeronáuticos y sin informar al pasajero con antelación suficiente. Dani Carlos Correo, muy buenas noches. Usted tiene otros anuncios sobre esta situación. Muy buenas noches. Pues mire, frente a las especulaciones que alarmaron a los colombianos sobre un desabastecimiento de combustible aéreo en el país, los ministerios de Transporte, el de Minas y Energía, Ecopetrol, desde el puesto de mando unificado realizado esta mañana, confirmaron lo siguiente: hay combustible para abastecer las operaciones de tránsito aéreo en el país. De otro lado, se descarta que la falla eléctrica en Reficar tuviera relación con el mencionado desabastecimiento de combustible para aviones.
De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Superintendencia de Transporte, exige explicaciones urgentes a la aerolínea Avianca por la presunta cancelación de varios vuelos. De otro lado, la Aeronáutica Civil aseguró que está probado que existe suficiente suministro de combustible de aviación. Se le notificó a los operadores de servicios aerocomercial que no serán aceptadas las cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia. Sobre esta situación, veamos la nota. Tras las especulaciones sobre la escasez de combustible para el tránsito aéreo, la Aeronáutica Civil se pronunció asegurando que hoy hay en el país existencia de combustible Jet A1 en la cadena mayorista y a disposición de los aeropuertos para soportar la operación de las aeronaves de servicios aerocomerciales, por lo que se le notifica a los pasajeros lo siguiente. Considerando que a la fecha está probado que existe suficiente suministro de combustible de aviación, la Aerocivil se permite informar a los operadores de servicios aerocomerciales que no serán aceptadas cancelaciones de vuelos atribuidas a esa circunstancia. De otro lado, la Superintendencia de Transporte le pidió de manera inmediata explicaciones a la aerolínea Avianca por las presuntas cancelaciones de vuelos a pasajeros atribuidas a la escasez de combustible. Si la cancelación de los vuelos se generó por la disponibilidad de su cadena de suministro del combustible de aviación, allegue evidencia del agotamiento del procedimiento especificado en la circular informativa expedida por la Aeronáutica Civil el 25 de agosto de 2024. Allegue evidencia en la que debe ser visible medio de envío, hora, remitente, destinatario, asunto y contenido de la comunicación. Los documentos físicos o magnéticos que den soporte a la respuesta deben remitirse de manera ordenada, clara y legible. Para atender este requerimiento cuenta con un término de 4 horas, contados a partir del recibo del presente oficio. Miren, señores, así es que se hace, ¿sí? Así es que se hace. Se inician investigaciones porque los vuelos que cancelaron pues deben demostrar que fue porque se les acabó el combustible, ¿no? Si fue por eso que cancelaron los vuelos, muestre a ver las evidencias de que no había combustible. Pero oh, sorpresa, cuando Gustavo Petro pide que se investigue, le pide a la Superintendencia de Transporte, a la Aerocivil, que se investigue el proceder de Terpel, de Avianca, de las aerolíneas que están cancelando vuelos, ¡pah!, aparece el combustible. Aquí no se está negando que había unas medidas preventivas por unas fallas en este suministro, pero en ningún momento estaba pues escaseando o que no hubiera combustible en los aeropuertos. Esto es muy raro, señores, muy, pero muy raro. Hasta la empresa Avianca en un comunicado dice que pues le parece sorpresivo el anuncio que llega por parte de Terpel sobre que sí hay combustible, que hay disponibilidad de combustible, ¿no? Esto sinceramente es muy raro, y ver a los medios atacando, mejor dicho, aprovechando la situación, es aún más raro. Y miren lo que dice Gustavo Bolívar: cada que aparece un escándalo de gobiernos pasados, como el tema de que 12 billones, señores, se perdieron, que eran dineros de las regalías y de los OCAT Paz, ¿sí?, en proyectos que no se terminaron y algunos ni existieron, ¿sí?, ni existieron en la práctica. Esto es un escándalo terrible en Colombia, pero no lo vas a ver así en medios de comunicación, dice. Entonces dice, cada vez que pasa eso, se la ingenian para distraer la atención con algunas noticias de impacto. Hoy están tapando el robo de 12 billones de las regalías en obras que nunca se hicieron, con el supuesto desabastecimiento de combustible para aviones. Conocemos sus jugaditas. La semana pasada, es que no es un cuento, la semana pasada era el tema de las inversiones forzosas, que Petro iba a expropiar los dineros de los colombianos. Antes era que Petro se había robado las pensiones, ¿no? Y así sucesivamente. Creo que hubo otro escándalo recientemente que se me va, ojalá en los comentarios me ayuden, pero la realidad es que cada vez que hay una situación así de los anteriores gobiernos, aparece esto, pero es que ya están cruzando un tema muy delicado, ¿sí?
O sea, están pasando primero de atacar a Gustavo Petro, de atacarlo con diferentes cosas, a tratar de